Hola, mi nombre es Sina de Alarcón y les vengo a hablar sobre la posmodernidad, sus principios básicos, la posmodernidad en el pensamiento contemporáneo y en la psicología. Cuando hablamos de posmodernidad, nos referimos a esa época que surge luego de la modernidad. Aquí surgen varios movimientos, como por ejemplo filosóficos, literarios, artísticos y culturales. Estos comenzaron en el siglo XX y se mantienen en la actualidad. La posmodernidad surge alrededor de 1970 en Francia, estableciendo la ruptura de la modernidad, donde en ese entonces, cuando de modernidad se hablaba, las características que surgían al hablar de este tema eran el progreso de la ciencia, de la tecnología, la liberación de la mujer, la promesa de ese hombre nuevo y libre, también la promesa del fin de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Que surgen también las guerras mundiales y esta promesa no se cumple. Ahí es donde entra la posmodernidad a dar sus puntos críticos y rompen con esta estructura. La posmodernidad critica a la modernidad porque creen que nunca se sabrá una verdad absoluta y que nunca se solucionará un problema por completo, sino que simplemente lo que se puede hacer es dar pequeños cambios que disminuyan al máximo posible ese problema. Entonces, dentro de las características del hombre posmoderno, se tienen que él tiene un pensamiento realista, no cree en el progreso, sino que más bien está en la búsqueda del placer, de la satisfacción. Considera que no hay una sola forma de pensamiento, sino que cada quien tiene distintos puntos de vista. Centra su atención más en el contenido que en el canal. Cree que no hay una verdad absoluta, sino que ésta va a ser como influenciada por la vivencia de la persona y por su entorno. Se basa en que existen distintos modos de saber y deslegitima todos los metarrelatos modernos. Cuando se habla de posmodernidad, se ve una ola de escepticismo que desata consecuencias tanto en la vida personal como en la vida social. Y con lo explicado queda claro que los nuevos tiempos demandan nuevos desarrollos en las ciencias sociales en general, donde estos desarrollos puedan permitir soluciones, el aporte de soluciones a las exigencias de la vida de hoy. Y estas soluciones que vengan y que sean reales a los problemas que no son nada nuevos, como por ejemplo la desnutrición, la contaminación, la pobreza, entre muchos otros. Hablando de la posmodernidad en el ámbito psicológico, se puede decir que supone un giro en la forma de pensar, un giro en la conciencia, porque ya no se va a tratar del actuar o de la conducta desde el ser, sino desde el sentir, sino desde las experiencias del entorno, de lo que se viva. Desde allí es que ya este cambio se debe ir adoptando para poder tener este concepto de que el ser humano se forma desde ese punto de vista que va a ser distinto a lo que vaya viviendo cada individuo. La producción del pensamiento psicológico en la era de la posmodernidad ya no solo se da de manera direccional, sino de manera bidireccional. Ya no es solamente recibir y recibir información, sino interactuar con ese aprendizaje desde la práctica, desde el responder, desde el hacer para el experimentar y luego ser. Para los posmodernos, la deslegitimación de estos metarrelatos modernos no ha dejado en su lugar otro pensamiento, sino más bien ha hipermercantilizado a la sociedad
y la ha dejado fragmentada en este modo de pensar, ¿sí? Es importante que conozcamos sobre la posmodernidad porque nos da un contexto más amplio, o mejor dicho, un panorama más amplio sobre el contexto en el que estamos y también características de la era que precedía la posmodernidad desde sus características y poder tener un punto más crítico acerca de lo que vivimos, de la manera de comportarse, de la corriente en la que van pensando, en la que van actuando cada uno de los seres humanos. Y bueno, este ha sido mi aporte el día de hoy. Muchísimas gracias.